Bueno, pues ahora vamos a estar con una parte hablando sobre la inteligencia artificial y las marcas y los derechos. No sé si sabéis que a principios de 2021 OpenAI mostró un nuevo modelo de inteligencia artificial enfocada al mundo creativo. Es un proyecto que se llama DALL-E y es capaz este sistema de dibujar casi cualquier cosa y en cualquier estilo. De hecho, vamos a mostraros algunas imágenes en pantalla para que veáis la calidad, ¿no? Hay, por ejemplo, una imagen que tenemos de un sillón, un sillón de aguacate hecho por la inteligencia artificial, como veis aquí. Y bueno, pues básicamente es un sistema capaz de dibujar cualquier cosa, ¿no? Tú le comentas una frase por texto o hablada y la inteligencia artificial recrea artísticamente pues, una imagen artificial que represente lo que estamos hablando, ¿no? Sin duda, bueno, pues esto en su primera versión, que fue el año pasado, basado en la tecnología GPT-3, ya era potente, ¿no? Porque es una versión que tenía 12.000 millones de parámetros en el sistema GPT-3 para 2021 y, bueno, pues se definió como el futuro de la creación con inteligencia artificial a través de palabras. Sin embargo, bueno, pues acaba de salir la versión DALL-E 2 hace semanas y bueno, hace lo mismo que la versión 1 básicamente, pero bueno, pues se está viendo que la calidad y el trabajo pues es sorprendentemente preciso, con 4 veces más resolución e imágenes que están llegando, bueno, pues a un nivel mucho más alto, ¿no? Hay algunas imágenes más que os vamos a poner aquí, como la nutria dibujada con inteligencia artificial, que ha sido una imagen también bien conocida, o otra imagen comparando obras artísticas clásicas, como la que podéis ver aquí. Danos un segundito, que la teníamos antes en pantalla, de unos retratos, exactamente, ¿no? Y aquí ya veis que, bueno, las imitaciones hechas por DALL-E basadas en las imágenes originales, bueno, pues ya están siendo, digamos, mucho más perfeccionadas, ¿no? Y bueno, ¿qué genera esto? Bueno, pues lo que genera es una incertidumbre total sobre qué va a pasar con la protección de las obras artísticas, ¿no? Si de pronto nosotros podemos ir a un ordenador, empezar a disparar ahí scripts y empiezan a salir cuadros, obras de arte, obras musicales y se empieza a registrar todo automáticamente, bueno, pues ¿qué va a pasar? El ser humano va a dejar de crear porque la máquina ya crea por nosotros, y para eso nos hemos traído pues a un experto en derecho de marcas como es Álvaro de Santo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, qué bueno tener tu apoyo, Álvaro, porque bueno, colaborador ha sido de la casa y que nos ayuda, bueno, pues a intentar entender cómo se va a aplicar todo esto de la tecnología que viene, que lo está cambiando todo. Y bueno, pues partimos de unas bases económicas, ¿no? Que son la protección de derechos, la protección de marca, la protección intelectual, y cómo se va a mover esto con este nuevo mar de incertidumbre, ¿no? Álvaro, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Bueno, pues a ver, esto pues evidentemente es una prueba de que la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, aunque bueno, si nos apuramos, la película Terminator ya lo dejaba muy claro también por dónde iban los tiros, ¿no? Pero bueno, ya es realidad, ya no es una ficción lejana, sino que lo tenemos más cerca de lo que puede parecer, ¿no? Entonces, yo empezaría diciendo, aclarando que la propiedad intelectual es un ámbito muy amplio donde caben muchas disciplinas, ¿no? Entre ellas una disciplina o modalidades, una de ellas es derechos de autor. Pero existen otras modalidades de protección dentro de propiedad intelectual distintas de derechos de autor. En todo caso, lo que se protege sí o sí, y esto no es negociable, es que detrás haya la voluntad creadora y la libertad creadora del espíritu de una persona humana. Esto es así. Okay. Es decir, una máquina nunca va a tener eso. Una máquina nunca va a tener eso. Nunca va a tener eso. Aunque sea, digamos, el humano, como en este caso, el que diga las palabras o el que ponga los parámetros o programe la máquina. Claro, aquí viene el segundo piso del pastel. Vamos a ver, existe el arte digital que sí que está protegido por propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo tenemos videoarte, tenemos fotografía digital, es decir, es cuando el ser humano, con su libertad creadora y su intelecto creativo, pone a su servicio creativo de sus creaciones los medios tecnológicos, pero al final el resultado es fruto de la voluntad creadora de un ser humano, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la música electrónica que hablábamos antes, ¿no? Con Javier. Por ejemplo.
por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿quiere decir esto que una obra creada mediante propiedad intelectual, por ejemplo, con el programa este o el software este Wall-E, que hace un juego de palabras con Wall-E, el de Disney, y Dalí, por supuesto, ¿no? El artista. Entonces, ¿quiere decir esto que algo que ha sido creado por inteligencia artificial carece de protección en propiedad intelectual? No necesariamente, en tanto en cuanto detrás de esa inteligencia artificial haya una inteligencia humana no artificial que la maneja a su antojo en cierto modo. Es más, de hecho el programa lo que hace concretamente es darte opciones, es decir, es el ser humano el que mete el script, la orden literal, y el propio programa te genera bastantes opciones de cómo quieres hacerlo. O incluso, de hecho, la inteligencia artificial viene a completar que entiende el conjunto de la obra, es decir, y la labor compositiva entiendo que no es tanto de la propiedad de la inteligencia artificial, como de la persona que está detrás. Quiero decir, si por ejemplo tienes una mesa en un cuadro que está, pues una mesa de madera, por ejemplo, donde encima hay unos vasos rotos, sucios o lo que sea, tú dices, no, yo quiero que encima de la mesa de madera haya un jarrón con flores. Vale, te va a dar varias opciones y lo va a integrar a la perfección dentro de todo esto. Ok, interesante. Y bueno, ¿cómo crees que podría de pronto integrarse este trabajo que están haciendo las máquinas de manera tan avanzada? Porque además, por ejemplo, el propósito que tiene OpenAI es que las herramientas están abiertas a que cualquier usuario desde Internet pueda utilizar la interfaz y empezar a experimentar. De hecho, aquí hemos hecho algunas pruebas y tal, subiendo algunas fotos y ya puedes... Desde cualquier usuario desde su casa con un navegador ya puede empezar a utilizar esta tecnología. Sí, a ver, sí que es cierto que de momento, hasta donde yo sé, está en un alojamiento, es decir, toda esta herramienta está alojado en un hosting privado y lo quieren mantener de momento muy pequeñito. ¿Por qué? Pues porque evidentemente son conscientes del potencial que tiene esto tanto para bien como para mal, evidentemente. Sí. No hay que, digamos, mirar para otro lado, ¿no? Las cosas son como son. Y bueno, pues sí que es cierto que, por ejemplo, has puesto antes una imagen de una obra de arte, que justo eso... La de la nutria, ¿no? Bueno, la nutria o la de los cuadros de los retratos. Exacto, la de los retratos, por ejemplo, aquí. Eso, si no me equivoco, es una especie de protección justamente para prevenir las falsificaciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, siempre es como sí, vale, pero no hasta el punto de que sea muy, muy idéntico. Por ejemplo, los copistas del Museo del Prado hacen literalmente, que sean copias, esas copias tienen propiedad intelectual, pero no tienen, o sea, tienen prohibido, mejor dicho, reproducir esas obras originales en las mismas dimensiones de la original, justo para evitar ese tipo de... Son barreras, prevenciones, mecanismos para evitar la falsificación, por ejemplo. Entonces, se hace a otras escalas. Correcto, otras escalas, es decir, o sea, te evoca, pero nunca hasta tal punto que puedas incurrir en un delito, sin ir más lejos. Ok. Bueno, interesante. Y nada, ¿cómo ves el futuro? Porque parece que cada vez estamos haciendo cosas más sintéticas. Se habla también del metaverso, que nos viniste a hablar una vez sobre el tema. Cada vez la gente va a tener más tentación de llevar cosas que están en el mundo real, que están protegidas por marcas de derecho de autor, al mundo virtual. ¿Todo eso cómo se va a manejar? Correcto, pues es que eso ya es una realidad y ya se está manejando. De hecho, en el metaverso, de las primeras aplicaciones que tuvo en el metaverso, ya hubo escaparatismo de Gucci, por ejemplo. Ya hay salas virtuales donde tú puedes ver arte digital, tú te quedas aquí, pero tu alter ego en el metaverso, pues sí que puede verlas perfectamente. O mismamente museos como el Prado y demás, pues ya tienen su versión virtual, de forma que alguien en Japón pueda ver el museo virtualmente. Eso no deja de ser un cierto tipo de metaverso, digamos, ¿no? Limitado al museo, pero bueno, es lo que la gente quiere ver y el que quiera pues entrará justamente ahí. Bueno, pues así nada, que... Perfecto, Álvaro. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que la tecnología tiene sus peculiaridades a la hora de ser protegida por derecho de autor, el software también, ¿no? Correcto. Pero bueno, que hay cosas que sí se pueden proteger también. Exacto. De hecho, ya que dices el software, por ejemplo, el software se considera un conjunto de algoritmos, es decir, es algo matemático en sí mismo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el software hay una polémica, en la cual yo ahora no voy a entrar, evidentemente, porque daría para largo, ¿no? Pero sí que podría ser interpretado
análogamente como una obra literaria escrita en un lenguaje distinto, como si por ejemplo traducimos el Quijote al inglés, por ejemplo, pero ese lenguaje no es el inglés, sino es un lenguaje informático, ¿no? Es decir, es un lenguaje conforme a la definición de lenguaje en sí misma, que podría ser por ahí un poco polémica, pero bueno, tampoco es plan de abrir ahora ese melón, yo creo. O sea, pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Bases de datos, etcétera, todo esto también tiene protección, lo que pasa que nunca mediante derechos de autor, porque no es una persona, no es fruto de la creación muy intelectual, digamos, de una persona. De lo que está detrás. Genial, Álvaro Santo. Pues nada, especialista en derechos de marcas. Cualquier persona que quiera estar interesada en hablar contigo, en Desaltos Legal, ¿no? Un placer, sí. Y nada, pues, a vuestra disposición. Aquí ya sabéis que es nuestra persona de confianza para todos estos temas. Vamos a continuar, porque estamos ya en la recta final del programa y vamos a hablar de una burbuja que no os esperáis. Así que detrás del patrocinador lo vamos a hablar con Carlos.